Señal de Puerto Rico. Comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de la Historia Viva. Soy Alexander Román por WPAB 550 aquí en Ponce. Estamos en la playa de Ponce y también estamos en ECO 93.1 en el área metro. Hoy llegamos a nuestro programa número 10, episodio 10, con un formato un poco distinto, más abierto, con más conversación y sobre todo con muchas preguntas. Nuestro tema nace de un viaje reciente a Argentina y de una pregunta que parece sencilla, pero que toca el corazón mismo del oficio de historiar, ¿verdad? Historia oral, ¿para qué? Nos acompaña el doctor Carlos I. Hernández, historiador oficial de Puerto Rico. Nuevamente bienvenido a este 10º episodio de La Hora de la Historia Viva. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias, muy bien, hermano. Tú sabes cómo es, siempre a la orden. Bien. Y gracias también, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan desde, obviamente, de aquí de Ponce, Bayamón y otros lugares, porque estamos en el mundo completo, ¿verdad? Hoy día con toda esta magia de la internet. Así que quisiéramos que conversáramos, ¿verdad?, sin muchas formalidades. Vengo de 4 días intensos en la Universidad de Avellaneda, en Argentina, donde la historia oral dejó de parecer una técnica académica, ¿verdad? Más bien se convierte en una conversación continental sobre lo que es la memoria, la justicia, la identidad y la responsabilidad. Eso es así. Y Carlos, antes de ir al tema, queremos agradecer a nuestro nuevo auspiciador, el Instituto Urológico del doctor Alberto Córica y doctor Federico Córica. Estamos aquí en Ponce, en el Boulevard Luis A. Ferré, y también estamos en Caguas para citas 787-866-3355. Bienvenidos a los doctores Córica. Y antes de entrar en Argentina, de donde casi sales del avión para acá, vamos con nuestra nueva sección acostumbrada. ¿Qué pasó hoy en la historia? Sí. ¿Qué pasó hoy en la historia, historiador de Puerto Rico? Bueno, hoy estamos a 10, pero el 9 de agosto, que me parece una Ayer. fecha, ayer, que fue una fecha, ¿verdad?, memorable, terrible, pero hay que recordarla, ¿verdad?, para que esto no vuelva a suceder. Mira, Carlos, ajena un poquito el micrófono, mira. Ok, vamos a ver aquí. Gracias Ahora sí. a nuestro querido Alexi que nos está Sí. diciendo ahí el sonido. Ajá, Que se está yendo un poco lejos. Así que la primera fue la segunda bomba atómica. La primera fue el 7 y las otras fue 2 días después, que fue el 9 de agosto, ¿verdad? Entonces, y van 81 años de esa fecha, ¿verdad? Obligándonos a preguntarnos no solamente cómo termina la guerra, sino quién recuerda a sus víctimas, cómo se transmite ese sufrimiento y qué responsabilidad tiene la memoria para evitar que la tragedia se convierta en una cifra. Lamentablemente, aquí murieron cerca de 200.000 personas. Mucho. Y eso fue inmediatamente. Los efectos de esa bomba se dejaron sentir, desgraciadamente, ¿verdad?, a través de los tiempos. Y eso lo que simboliza es cómo el ser humano no ha alcanzado la civilización. Cuando hablamos de que toda la inteligencia que se trabajó ahí, ¿verdad? Ese es el famoso Proyecto Manhattan, que hay una película reciente, ¿verdad? Tremenda película. Sí, señor. Uy, tremenda película. Sí, que narra precisamente esos episodios, ¿verdad?, que la gente lo celebra como un acto de heroísmo. Eso no tiene ningún acto de heroísmo, lo más mínimo. Eso fueron los americanos a los orientales, a los japoneses. Sí, pero ahí hubo mucha gente, además de americanos, pues se convocaron muchos científicos del mundo completo. Ahí está desde Einstein, por lo menos las teorías de Einstein, ¿verdad? Einstein no quiso figurar en una cosa como esa. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, la propuesta era el fin de la guerra, que después de eso no iba a haber más guerras en el mundo. Miren qué clase de ilusión. Y entonces la bomba era totalmente innecesaria porque a Japón le quedaban como 2 semanas antes de irse a la quiebra. Y entonces había que darle al mundo una demostración de show of force, le dicen los gringos, ¿verdad? Los americanos lo llaman demostración de fuerza. Claro. De quién tenía el control.
Y desgraciadamente, ¿verdad? Los japoneses pagaron el precio de esa realidad, que eso no termina el 9 de agosto. Lamentablemente tenemos la espada de Damocles que todo el tiempo nos conduce, ¿verdad?, a una posible guerra nuclear. Eso no ha pasado, señores. Todavía existe, ¿verdad?, en el mundo esa posibilidad. Así que esperemos que eso no vuelva a suceder. Ojalá que no. Claro. Y en esa idea de recordar nos lleva directamente al tema de hoy. Carlos, acabas de regresar del encuentro latinoamericano de historia oral en la Universidad Nacional de Avellaneda. Para quien no estuvo allí, ¿qué fue ese encuentro? Bueno, en muchos sentidos fue a mi juicio, ¿verdad? La universidad se convirtió en una capital latinoamericana desde la memoria, ¿verdad? Donde 4 días coincidieron con investigadores, profesores, estudiantes, estudiosos de distintos países. Así que no se trataba solamente de presentar ponencias. Había trabajos sobre archivos, pueblos originarios, memorias campesinas, con movimientos obreros y estudiantiles, dictadura, género, arte, territorio, patrimonio y resistencia. Uno salía de una mesa, ¿verdad?, por ejemplo, de discusión de México, y podía entrar inmediatamente a otra de Brasil, Colombia, Argentina o el Caribe. Lo que se veía en el mapa, lo que se veía era como un mapa vivo de América Latina, ¿verdad?, contando las voces de su gente que desgraciadamente la historia pretende silenciar, porque son personas vulnerables, ¿verdad? No son parte de la burguesía ni cosa que se parezca, ni menos de la nobleza. Así que nuestra responsabilidad es esa, tratar de recuperar esa memoria. Así es. Y el lema era historia oral, ¿para qué? ¿Y por qué te pareció una pregunta tan importante? Bueno, porque esa pregunta nos obliga, ¿verdad?, a ir más allá del entusiasmo por entrevistar. Sin entrar en controversia, uno de los grandes problemas que hay en Puerto Rico con la llamada historia oral es que la gente graba un testimonio. No tengo ningún problema con que graba un testimonio, me parece una cosa extraordinaria, porque ese testimonio se va a conservar a través de la historia, pero ese testimonio se utiliza como apoyo fáctico, ¿verdad?, como para darle peso a una teoría que está íntimamente ligada a la historia tradicional. No, las fuentes que tú entrevistas, tú tienes que someterle al mismo rigor que tú sometes a un documento histórico, ¿verdad? Y tienes que preguntarle, y si la persona se está inventando esto, ¿verdad? Si la persona se está inventando esa realidad o esa manera de contar la experiencia que vivió, pues obviamente eso es su propia historia. Esa es la historia de la persona, ¿verdad? Nadie puede cuestionar, ¿verdad? Eso es como aquel que vio un extraterrestre o que Así tuvo es. un evento cercano con la Virgen. Y eso es un reto que tienen ustedes los historiadores también, porque también buscar la verdad. Claro. Aquí estuvimos con del archivo de Ponce, Claro. ¿verdad?, que es uno de los podcasts que más la gente vio. Y ahí pues ya tú puedes ver, porque hay algo, pero hay muchas cosas que o se inventan o puede ser hipotéticamente, sí, señor. ¿verdad? Doña Gladys Tormes Toucet, ¿verdad?, todavía está trabajando en el museo, una mujer extraordinaria, y tiene toda esa memoria, ¿verdad?, que nosotros podemos consultar. Entonces, así que podemos grabar 100 o 500.000 voces, pero la pregunta sigue siendo, ¿para qué la escuchamos? ¿Para qué llenar un archivo? ¿Para confirmar que lo que pensábamos era lo correcto? ¿O para permitir que esas voces cuestionen nuestras explicaciones, complementen los silencios de los documentos y regresen a la sociedad? Así que la historia oral tiene un sentido cuando escuchar produce comprensión, cuando hace visible a quienes quedaron en los márgenes, ¿verdad?, y cuando la memoria vuelve al espacio público. Lamentablemente, nosotros no escuchamos a nuestros, ¿cómo se llama?, antepasados, incluso nuestros abuelos. Muchos de nuestros abuelos fueron héroes de guerra, ¿verdad? Y los vemos por ahí sin que se le preste la menor atención. Vivieron procesos traumáticos, como fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros conversábamos antes del programa que en el caso de Ponce, aquí hubo personas que cogían las semillas de la quenepa, las pepas, las trituraban y hacían bistec de quenepa, pero era lo único que se podían comer, ¿verdad? Y eso lo hacían en aceite mineral, que el aceite mineral eso es un estimulante estomacal. Entonces, tú te ríes, ¿verdad?, de la ocurrencia de la gente. Me decía, a todo el mundo se le salía el aceite, como si fueran los carros. Tú sabes que los carros te dejan el aceite por fuera. Entonces, no solamente pasaron hambre terrible, ¿verdad? Aquí hubo un mercado negro donde los que tenían mercado, ¿verdad?, los que tenían colmado, decían
que tú tienes que comprar las cosas convoyadas. Si tú querías comprar, qué sé yo, aceite o comprar bacalao, que era lo que se vendía en ese momento, ¿verdad? Arroz, tú tenías que comprar el equipo completo. No, tienes que comprar manteca, si hay manteca, que eso es casi imposible conseguir. Tienes que comprarme la habichuela, tienes que comprarme como 5 o 6 artículos. Pero pues, si a mí lo que me hace falta es uno, pues no, lo siento mucho, no te lo puedo vender. Increíble. Entonces se da una miseria increíble en el país. Tú sabes, la gente vivió unos años en la Segunda Guerra Mundial que fueron terribles. Del 39 al 45, Estados Unidos empieza, ¿verdad?, a crear bases militares en el país, y aquí se crea la de Lucy Field, que ¿Esto luego era un va a ser gobierno militar? Fort Buchanan. Va a ser. Empezamos como un gobierno militar. Sí, señor. Y entonces luego de la Segunda Guerra Mundial la cosa se pone bien difícil y la gente tiene que hacer, ¿verdad?, maravillas para poder subsistir. Ojo, otra cosa que los viejos nos cuentan de ese momento, que la gente lo ha olvidado, son los famosos apagones, los blackouts. De momento pasaba un avión alemán y entonces había que apagarlo todo. Pero apagarlo todo implicaba que si tú no apagabas una bombilla, un cigarrillo, ya tú eras un delincuente para el gobierno, te metían preso, ¿verdad? Yo tengo una lectura de un documento del Día de Ponce. El día se llamaba el Día de Ponce. Lo que hace el hijo de Ferrer es crear otra cosa que se va a llamar el Nuevo Día. Pero el día empieza en Ponce, se llama el día, no el Nuevo Día. Y entonces ahí paran un americano porque él no quiere apagar las luces, ¿sabes?, del carro. ¿Sabes lo que hacía con las luces del carro? Le pintaban la mitad de negro, cosa de que tampoco llamara la atención, ¿verdad? Entonces, eso para alguna gente implicó un susto terrible el vivir una cosa como esa, ¿verdad? Uh-huh. Así que volvemos a lo mismo, la historia oral cuando damos historia oral no es otra cosa que conversar, ¿verdad? Coger ese espacio de la persona y escucharlo. Y ese espacio tú lo vas a transcribir. Pero ¿qué pasa? Que la persona que te está hablando a veces hace silencio. Y esos silencios para mí son la mayor comunicación de como una tragedia. La persona llora, la persona se pone ansiosa. Entonces tú a veces cierras los ojos y tú ves los párpados, ¿verdad?, los ojos moviéndose, tratando de buscar ese evento que está corriendo simultáneamente en su cabeza, ¿verdad? Entonces, yo tuve esa experiencia, ¿verdad?, aquí en Ponce con el estudio de la Segunda Guerra Mundial, personas que desgraciadamente, ¿verdad?, desaparecieron ya. Yo tuve una experiencia extraordinaria con la persona que cuidó a don Rafael Hernández Colón, Adita Comba, ¿verdad? Es una mujer extraordinaria. Y entonces ella me contaba ella incluso de niña presenció la masacre de Ponce. Me dice: Carlos, por día tú olías todavía la pólvora en el ambiente. Eso fue una tristeza tan grande, era como si fuera un velorio generacional, me decía ella. Entonces me contó otras cosas, ¿verdad?, de su nieto, que yo no voy a contar, de su sobrino, que yo le eliminé de la tesis porque pues era una cosa muy íntima. Tú tienes que tener una ética de trabajo extraordinaria. Claro. Incluso hace poco se la compartí a la familia, ¿verdad?, la entrevista, porque me parecía que debían tenerlo. Ada Colón Lomba se llamaba ella, Ada Colón Lomba. Increíble. Sí. Y yo sé que nos quedan unos minutitos y quiero salirme un poquito del libreto, ¿verdad? Y que nos hable del viaje de Argentina en cuanto a las protestas, en cuanto a la gastronomía y cultura. No, una gente extraordinaria, porque uno desgraciadamente, ¿verdad?, pues a veces llegan 2 o 3 aquí que son personas insoportables y vienen con una arrogancia terrible. Pero allí no, allí la gente son una gente extraordinaria, sencilla. Mire, hermano, yo no vi a una sola mujer con trajes de marca ni ropa de marca. Los carros son los carros más sencillos del mundo, ¿verdad? Y el trato con uno es especialísimo. O sea, no es... Entonces la comida, como tú dices, ¿verdad?, se te acercan, te ofrecen vinos, la comida. Es una cosa extraordinaria. Excelente. Y en cuanto a la cultura, ¿qué descubriste? No. ¿El tango? ¿Mucho tango? Sí, no. Mucho rock en español también, sí, por señor. Cerati. Sí, ahí está, claro. Está Soda Stereo, ¿verdad? Y la cultura de Mafalda. Mafalda es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Sí. Esa es la filósofa número 1. Entonces, comercialmente le saca mucho provecho a Mafalda y a sus íconos culturales, ¿verdad? Yo tengo una anécdota de mi querido abuelo, que él me dice que él estuvo un mes ahorrando para el boleto para ir a ver a Carlos Gardel.
Y cuando llegó de Taguadilla, imagínate que eran como 35 millas, llega a San Juan y ya estaba, no pudo comprar el boleto, ya se habían vendido. Y él dice que habían miles de personas afuera que decidieron quedarse afuera para ver cuando el tipo entrara. ¿Sabes lo que hizo Carlos Gardel, señores? Dijo, no, y esa gente que están ahí, bueno, eso no pudieron entrar. No, yo le voy a dar un concierto a ellos. Se salió del concierto y le dio un concierto en la calle a esta gente. Le dice que estuvo aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, en San Juan. Increíble. Como 4 o 5 canciones gratuitas se las dio a ellos. Eso es así. Ese era Gardel. Estamos en la hora de la historia viva y recuerde que usted consigue el historiador oficial de Puerto Rico a través de su página de YouTube. Muchas cosas interesantes. Si le gusta la historia, están todos estos podcasts. Está la entrevista que te hizo el amigo el Tony, ¿verdad? Tony, sí. Que es una entrevista bastante interesante. Toda esa información la conseguimos en la hora de la historia viva y también en la página de Facebook, en la página de YouTube del historiador oficial de Puerto Rico, sí, manejada por el gran Diego. Sí, señor. Okay, vamos a una pausa y regresamos aquí con el historiador. Adelante, Alexis. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santamaría. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Regresamos nuevamente al programa. Tenemos un invitado muy especial desde la República de Nicaragua, ¿verdad? Recuerden que mi trabajo es, en lo que yo presenté en la Universidad de Avellaneda, fue una experiencia de historia oral de las personas que fueron se conoció como las Brigadas Roberto Clemente, que fueron a Nicaragua a auxiliar la Revolución Sandinista, y uno de manera, ¿verdad?, humanista, ¿verdad? Hubo otros compañeros que tomaron otro camino, ¿verdad? Pero en la mayoría de ellos fueron médicos, enfermeras, maestros, abogados, obreros en general para trabajar en la Revolución. Y entonces eso fue lo que presenté justamente en Avellaneda, y tengo un compañero, Pedro Acevedo, que vive en Nicaragua, es un puertorriqueño de aquí de Yauco, y creo que logramos la comunicación con él. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. ¿Qué nos podías hablar de esa experiencia un poco para que los radioescuchas de aquí de Ponce, de Puerto Rico, del mundo completo, ¿verdad?, conozcan esa experiencia tuya de lo que fueron las brigadas? Roberto Clemente es, como ustedes saben, un ícono, ¿verdad?, del país. Roberto Clemente tenía una solidaridad con los pueblos latinoamericanos extraordinaria. Inclusive en el 60 y pico
vino a Puerto Rico nada más y nada menos que Martin Luther King a la Universidad de Interamericana, y él lo conoció y se hicieron grandes amigos, ¿verdad? Así que la extensión de ese hombre. Entonces, ¿qué mejor que esa experiencia nuestra, ¿verdad?, de solidaridad con los pueblos latinoamericanos, llevara en el nombre de Roberto Clemente, ¿verdad?, que ofrendó su vida precisamente por Nicaragua. Háblanos un poco de esa experiencia tuya en Nicaragua y cómo fue las brigadas, Pedro. Bueno, en primer lugar, trabajemos el tema de la figura de Roberto Clemente en Nicaragua y lo que significa Nicaragua. Sí. Tan es así que en la Constitución de Nicaragua está consignado Roberto Clemente como un héroe internacional de la solidaridad. Wow. Y además, en Nicaragua nos encontramos como esa expresión máxima de solidaridad para con Nicaragua luego del terremoto, previo a su visita que había estado acá dirigiendo a la selección de Puerto Rico. Él decide enviar ayuda, y bueno, ya se lo sabemos, no se distribuye la ayuda por parte de la Guardia Nacional, decide venir y muere en ese accidente. Esto causa un gran impacto en la población de Nicaragua, tan es así, por ejemplo, que saltando a 1979, cuando se da el triunfo de la revolución, se cambian los nombres de calles, de edificios, de monumentos. Sin embargo, todos aquellos que tenían el nombre de Roberto Clemente quedaron tal como estaban. O sea, pues Roberto Clemente era parte de ese pueblo, con una expresión de solidaridad. Yo te voy a contar una anécdota. Hace como en el 2010 o el 11 vino una selección de Puerto Rico, mayormente por la gente de Arecibo, y vino Rosa como dirigente, y había un compañero jugador, Rosa Clemente, que cuando están haciendo el anuncio de los jugadores que pertenecen al equipo, mencionan a él y mencionan que era pariente de Roberto Clemente. De manera así instantánea, la gente se paró a aplaudir. Wow. Y yo estaba al lado, él me dice, bueno, que no soy tan conocido. No, es que tú no eres, sino lo que tú representas por la sangre que llevas de una persona que es un referente en Nicaragua. Ese es el tema de Nicaragua y sigue todavía. Nicaragua, yo, de los años que llevo en Nicaragua, para diciembre, por lo general, siempre salen artículos contando anécdotas de Clemente, siempre manteniendo en vivo la imagen de Clemente y el tema de la solidaridad. Todos los años, el 30 de diciembre, se hace un acto. Aquí en el centro de Managua hay un parque de pequeñas ligas, además del parque de Masaya, que es Roberto Clemente, hay unos centros de salud que son Roberto Clemente, que es un parque infantil, y ahí está con la bandera de Puerto Rico y se hace los 30 de diciembre un acto. Bien, ¿cómo se da el tema de la brigada Roberto Clemente? También hay unas personas que intervienen en esto, en este caso es Enrique Colón, un compañero de San Juan, que por un vínculo con personas de Nicaragua y también con el padre Ernesto Cardenal, él visita a Nicaragua en el 74 y se queda en las islas de Solentiname. Okay. Ahí con el padre Ernesto Cardenal, haciendo poesía, haciendo reflexión de la Biblia con los campesinos. Y de allí también empieza una identificación de parte de Quique también con respecto al pueblo de Nicaragua. Hay una anécdota que a veces nosotros pasa desapercibido bajo radar. Hay una figura que hicimos el padre Toño, era de Caguas, era un padre, creo que dominico, manejaba 7 idiomas. Wow. Él tenía que hacer una investigación sobre Ernesto Cardenal y decide llegar a Solentiname a hacer el trabajo con él. Pero el padre Cardenal le había solicitado a su responsable inmediato, que en este caso era el obispo Bandy Bravo, que le diera permiso para ir a Cuba a hacer una entrevista, a hacer un libro sobre Fidel. Entonces el obispo no le dijo que no, pero le puso una medida en la cual establecía que consiguiera un cura de reemplazo por lo menos 3 meses. Wow, entonces, 3 meses. Ernesto Cardenal le contaba aquí que dice, bueno, ¿dónde voy a conseguir un cura por 3 meses? En eso llega Toño González, a la orilla así de las islas Solentiname, y dice, no, yo soy Toño González, ¿a qué viene? Bueno, estoy haciendo una investigación sobre usted, sobre Cardenal, y le dice, ¿y qué tú eres? Entonces Cardenal le pregunta qué era, y él dice, yo soy cura. Pues resuelto, tú te quedas aquí a cargo 3 meses y yo me voy para Cuba. Wow. Esa es un poco la experiencia del libro que sacó Ernesto Cardenal sobre Fidel, que de fondo está la figura de un puertorriqueño que permitió, estando tras papeles, lograr llevar a cabo eso. Y bueno,
siguiendo esto con Quique, también se ve una identificación con el pueblo de Nicaragua. Él ve también la figura de Roberto Clemente en el tema de Nicaragua y con el tema de la solidaridad se funda en Nicaragua, en Puerto Rico, el MONAPUN en los años 78, 79, que era el movimiento de apoyo a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua. Este movimiento empieza a recoger fondos, empieza a enviar fondos a Nicaragua, el tema de la solidaridad, pero ya da un salto cualitativo y estructuran una brigada, que se conforman por estudiantes, maestros, enfermeras, payasos, religiosos, y previo a la visita se pasaban 3 meses discutiendo sobre el tema de Nicaragua para que estuvieran informados y venían a Nicaragua. Estas brigadas tuvieron en toda la década desde el 82 hasta el 90, estuvieron participando en distintos departamentos por 15 o 20 días, llevando a cabo trabajos voluntarios en las comunidades, compartiendo con los mismos campesinos, compartiendo la siembra, dando atención médica también, se hacía dispensario, aunque en un momento determinado por el tema del bloqueo, en muchas ocasiones los medicamentos que iban por Costa Rica no entraron a Nicaragua, pero se las arreglaban. Esto no dejó pasar también sus anécdotas, por ejemplo, en el caso de los mismos brigadistas, fue un ataque de amediasis que llevó a que, como yo digo en términos de broma, democratizó. Todos tenían diarrea, o sea, todos tenían lo mismo. Y recuerdo que uno de los brigadistas muy creativos hizo una letrina, porque no había letrina, y para que no lo interrumpiera cuando estaba la letrina, puso un palo con una bandera. Y cuando tú estabas en la letrina, pues el que estaba usando ponía el palo con la bandera y de esa manera señalaba que estaba ocupado el lugar, ocupado, que tenía que esperar. Esto, las brigadas como tal realmente tuvieron un impacto no solo para los nicaragüenses en cuanto a ver la expresión de solidaridad, también el hecho de ser la brigada Roberto Clemente también era como una llave que le abría las puertas en las comunidades. Ustedes son Roberto Clemente, ya de ahí empezaba la conversación sobre Roberto Clemente y permitía unos intercambios culturales de saberes. En caso de algunos brigadistas que vinieron por su misma experiencia de vida en el campo de Puerto Rico, le fue más fácil que a otros, que le fue un poco más complicado el proceso de adaptación. Seguro. Una cosa es hablar de solidaridad o discutir la solidaridad en 3 meses discutiendo, otro a vivir las condiciones de agua, no había pozo, no había letrina. En algunos de las visitas de las brigadas tuvieron que hacer una champa, una casa con lo que encontraron, y ahí dormían 40 de los brigadistas, ahí se acomodaron como pudieron. Esto también significó para ellos un impacto también de cómo unas poblaciones en esas condiciones habían promovido un proceso de transformación y cómo en esas condiciones de guerra también impuestas también lograron avanzar. Hay el caso de una de las brigadas que se lo ubicaron en el puesto cerca del borde fronterizo en Honduras, en la zona de Jalapa, y esa fue atacada. Tuvieron que evacuarlos de manera de emergencia y sacarlos de la zona porque el lugar donde estaban fue atacado por la contra. Y hay experiencias que estamos recogiendo en el libro con Carlos precisamente sobre ese proceso también de cómo nosotros nos hacemos solidarios. O sea, no solo es la brigada, aquí podemos hablar de Mercedes de Barbudo, podemos hablar de Pachín Marín, Río Rivera, otras personas también que no solamente en el plano militar estuvieron dispuestos a irse de Puerto Rico y a ser solidarios. Hay como un elemento en nuestra cultura que parece que proclive a desarrollar ese tipo de comportamientos. Está el famoso caso de Tandis, que Carlos puede ampliar, un puertorriqueño que llega a Perú, encuentra una plaga sobre el algodón, él empieza a investigar sobre la plaga y logra desarrollar una semilla resistente al fusarium, que es la plaga que atacaba. El gobierno le ofrece darle el 2% de todas las exportaciones, él dice que no, que se lo había hecho para apoyar a los mismos campesinos. Y curiosamente, en una plaza en Perú,
tiene la estatua de él, donde normalmente lo que vemos en las estatuas de los distintos militares de las que hemos estado conocemos son estatuas de militares. Sí, es la única estatua también de un civil, imagina lo que también, estamos exacto, la única de un civil. Y también tenemos el caso, hay una señora de Jayuya, enfermera, que se traslada a Venezuela y allá monta la primera escuela de enfermería, y las primeras maestras de enfermería eran de Jayuya. O sea, cuando vemos ese ejemplo, ¿no?, de expresión de solidaridad, la pregunta es cómo nos formamos como ente solidario. O sea, ¿de dónde nos viene? Nos viene también de un proceso, por ejemplo, de los mismos brigadistas, como una vida, por ejemplo, hay uno que cuenta, cuando yo les preguntaba cómo se incorpora el tema de la injusticia, en qué momento él percibe algo así. Él dice, mira, cuando yo de pequeño iba a la iglesia, yo soy blanquito, de ojos azules, y mi amigo era negro. A mí me saludaban y a él no. Exacto. Y ahí empieza a cuestionar por qué esa diferencia, si supuestamente en la iglesia todos éramos iguales. Esos choques, y de ahí empieza como un proceso de sedimentación de distintas acciones y prácticas en el ser humano que te van llevando a ser solidario. Pedro, vamos ahora a una pequeña pausa. Pedro, está bien interesante, quédate ahí. Sí, ¿estás ahora en Managua, Nicaragua? Sí, señora. Estoy en Managua, sí, estoy en Managua. Okay, quédate ahí en línea que vamos a seguir contigo. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante intervención. Somos la hora de la historia viva. Adelante. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santa María. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pila en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Y regresamos. Escuchas La Hora de la Historia Viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Bueno, y agradeciéndole a los auspiciadores que hacen posible La Hora de la Historia Viva, y gracias a los doctores Alberto y Federico Córica, que entraron hoy en el Instituto Urológico de los doctores Córica. Están en el Hospital Metropolitano Doctor Pila, también al licenciado Pedro Rinaldi Nun, mi amigo y abogado, licenciado Pedro Rinaldi Nun, también al gastro joven que empezó en San Lucas, doctor Hendrix Pagán Torres, gastroenterólogo y hepatólogo. Me han preguntado el número de él, lo vamos a repetir, 787-651-0111. Y estamos con el historiador de Puerto Rico que llega de Argentina. Estamos en una conversación con Pedro Acevedo. Pedro Acevedo. Adelante, sí, historiador. Sí. Es importante aclarar, ¿verdad? Ese texto va a salir próximamente, yo espero que salga ya en octubre, y es precisamente una historia de las brigadas Roberto Clemente que fueron a Nicaragua. Y quiero aclarar algo bien importante.
En el 1994 hubo una guerrilla en Chiapas, ¿verdad?, que iba a luchar por sus derechos campesinos. Y entonces la persona que lo dirigía se llamó el subcomandante Marcos. Y se llamó subcomandante Marcos porque él decía que el comandante era el pueblo. En este caso, la persona que habla, que es Carlos, yo soy el subcomandante Carlos en este proceso, y son la gente que están, ¿verdad?, en estas historias los que tienen el mayor peso. Pues sí, yo he podido, ¿verdad?, elaborar unas cosas en discusión con Pedro, pero fundamentalmente son las historias de estos compañeros que fueron hasta allá, que obviamente se sacrificaron, como dice Pedro. Eso no fue una cosa fácil, no fue que llegaron allí a un hotel, no, fueron a trabajar con los mismos campesinos en las mismas condiciones. No aceptaron ningún tipo de, ¿verdad?, de privilegio ni cosa que se parezca. Así que nada, ahí nos quedamos. ¿Qué ejemplo? Exactamente. Parece igual que ahora. Idéntico, una cosa idéntica. Cuéntanos, Pedro, algo más sobre lo que estás viviendo. Bueno, bien, sí. hay anécdotas. En el fondo, lo que nos mueve también es cómo nos construimos, no cómo nos hacemos seres solidarios. Claro. Y en este caso estamos tomando en cuenta, en el proceso mismo de investigación, ya llevamos casi 9 años en este trabajo. Sí, señor. O sea, recogiendo de las experiencias infantiles, las formas de jugar, qué barrios, qué relaciones, qué modos de vivir terminan produciendo adultos capaces de viajar miles de kilómetros para ayudar a otro pueblo. Sí, señor. Eso es un punto, porque es también cómo nos construimos, por qué somos como somos, por qué nosotros hablamos del concepto nosotros y ellos. Esto nos lleva también, por ejemplo, a una anécdota a compartir. En 1932-33, cuando aquí estaba la presencia de la Marina norteamericana combatiendo, y Sandino estaba combatiendo a la presencia norteamericana para expulsarlos de Nicaragua, hubo una participación, como en toda la guerra que tenemos memoria, donde ha participado Estados Unidos, que están los puertorriqueños. Había un puertorriqueño que entró a un campamento, que era el campamento central de Sandino, estamos hablando del Chipote, y encontró un documento y lo guardó. Interesante, porque violentó una disposición militar que tú tienes que entregar todo documento para efecto de inteligencia. Ese soldado llega a Puerto Rico, guarda ese documento, le pide a la familia que lo guarde y que cuando se dé el triunfo, o sea, estaba esperando un triunfo, o cuando después se lo hicieran llegar a los verdaderos dueños. Ese documento, en 1979, estando Quique Colón a cargo del MONAPUN, del Movimiento de Apoyo a Nicaragua, y estaba el curso de las brigadas, pero justamente en el 79, llega esta persona con un sobre Manila y le entrega a Quique Colón el documento y pide que se lo entreguen a los verdaderos dueños. Era un documento firmado a mano del general Sandino. Wow. La pregunta es, ¿qué vio este soldado en ese papel, en esa montaña? Si el que estaba en la montaña, en la selva, eso no es fácil. A veces tú el sol abajo no lo ves, tú ves queda arriba y la humedad. ¿Qué pudo haber encontrado este puertorriqueño en un papel de un general rebelde? Le pudo haber hablado de libertad y él viniendo de un país en una situación de colonia, que lo llevó a guardarlo a costa de unas sanciones que pudieran establecerlo. Sí, claro. Quique me cuenta, y aparece en el libro también, que lo entregó acá en Nicaragua y se hizo la entrega a nivel nacional en la televisión nacional. Increíble. Entonces el evento es un puertorriqueño siendo el eslabón de otro puertorriqueño que, aunque vino a luchar contra Sandino, en el fondo manifestó una expresión de una rebeldía solidaria para con Sandino, y él era ese eslabón que lo entregaba públicamente a Nicaragua, y los nicaragüenses pudieron ver, porque no había prácticamente documentos de Sandino, porque Somoza se encargó de eliminar esa referencia. Claro. Entonces vieron ellos un documento firmado por Sandino con el sello original del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Como eventos de este tipo, podemos seguir, para efecto del libro están, para así hacerlo visibilizar cómo nos hacemos solidarios. Claro. ¿Por qué nosotros decimos somos los puertorriqueños y ellos son los ingleses? Exacto. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen diferentes y que nos da ese sentido de pertenencia y de orgullo? Por ejemplo, yo te puedo contar, yo trabajé 20 años en la Unión Europea como asistente de programa para América Latina y el Caribe en todo lo referido a desastres y atención a desastres y emergencia, incluyendo Cuba. Cuando yo postulé, porque se hizo una licitación pública, yo postulé y había voces dentro de la misma Unión Europea
que plantearon que yo no podía ser parte porque era norteamericano. Wow. Sin embargo, yo reclamé mi condición de puertorriqueño y más dejé entrever que podía iniciar un proceso legal por discrimen y que estaban avalando con esa política la situación colonial de Puerto Rico. Hacer el cuento corto, terminé siendo contratado y trabajé casi 20 años en el tema de desastres para lo que es América Latina, todo el terremoto de Haití, el terremoto de El Salvador, las sequías en el Chaco de Bolivia, Chile cuando hizo erupción el volcán. Y desgraciadamente Puerto Rico no estaba incluido. No, entonces, no. ¿Qué nos lleva a esto? Pues, en ese sentido de identidad y de pertenencia. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo vine a Nicaragua en el 80, a principios del 80. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegas a Nicaragua? ¿Cuál fue tu motivación? La motivación está también en la búsqueda de respuestas a preguntas. Exacto. Aunque, como decía un amigo, cuando tenemos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Sí, exacto. Yo estuve en la huelga de la Universidad de Puerto Rico, estuve en Vía Sin Miedo y también estaba en la parte de la cooperativa de viviendas en Puerto Rico. Bueno, y me expulsan de la universidad por esa situación. En febrero nos reintegran a una parte, pero ya yo estaba ya estaba uno marcado con otras preocupaciones, y ahí se aparece una oportunidad de venir a Nicaragua a estudiar, hacer como una especie de posgrado a nivel centroamericano del Instituto de Tilburg de Holanda. Eso fue como uno tirarse de un avión sin paracaídas, ¿no? Yo vine a Nicaragua, recuerdo, tenía como $200 y pico encima, y un papelito, 2 números de teléfono y un nombre, nada más. Así me recogieron al aeropuerto, nos llevaron a una casa, ahí compartimos con compañeros de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá y República Dominicana. En una escuela de manejo horizontal, ahí tuvimos 1 año y medio. Allí inmediatamente nos integramos al trabajo de investigación socioeconómica en Nicaragua, y ahí trabajamos 2 libros, después en el 90 yo hice otro libro sobre la repatriación en Nicaragua. Y allí prácticamente fuimos conociendo día a día también esa construcción del Estado. Eso era aquello era, como dirían, cuando se fue Somoza, los técnicos se fueron el sector que dominaba el aparato del Estado, y prácticamente se empezó de cero. Hubo que discutir temas a veces tan básicos como el tema de las leyes, y como no había a veces un manual para cómo desarrollar ese proceso, tú tenías que meterte en la tarde, empezar a leer, te amanecías leyendo para el otro día ir a una reunión para seguir discutiendo el tema, digamos, sobre reforma agraria. Y eso me llevó también a trabajar con los misquitos y también trabajar como parte del equipo complementario con otros trabajos paralelos, levantando la información para presentar en la Corte Internacional de la Haya la demanda de Nicaragua a Estados Unidos por el orden de los $18 mil millones que le ganó Nicaragua. Y también en ese proceso uno se va integrando, siempre uno siendo siempre puertorriqueño, y de trabajar el tema de la solidaridad a partir de los distintos trabajos concretos que se hacían. No es solidaridad en abstracto, solidaridad, por ejemplo, trabajando en el marco de unas leyes, y también después terminé siendo docente universitario. Tuve la oportunidad de ser docente universitario, terminar de estudiar, y esto permitió también a veces que yo digo de Nicaragua, yo a veces en Nicaragua veo el pasado de Puerto Rico en el presente. Exactamente, exacto. Cuando nos vamos a las zonas rurales, ese Puerto Rico que yo conocí cuando vine de Estados Unidos a vivir a Yauco, que mi abuelo me contaba y que lo viví en la finca de mi abuelo, lo veo aquí en Nicaragua en algunas zonas. Claro. Y también eso ha llevado a esa identificación también con Nicaragua, además porque siempre en Nicaragua, cuando tuvimos la responsabilidad para América Latina, Nicaragua era la base de la Unión Europea para toda América Latina, con lo cual ya uno también te vas quedando. Ya me quedé en Nicaragua, entre Nicaragua y Puerto Rico. Wow. Llevas 40 y pico de años ya allá. Llevo ya 40 y pico de años. También pues has visto esto desde el momento prácticamente empezando a conformarse el Estado. Claro. Y todo el proceso, lo que se ha dado, ¿no? Lo que uno ha vivido también como parte de ello. Sí, de la experiencia. ¿Y qué sabían ellos? También nosotros, a la par de esto, en el marco de la solidaridad, no podemos dejar de lado que acá se creó una estructura, que es lo que le llamamos la Casa de Puerto Rico, que es la que Carlos también conoció. Sí. Es un poco también un grupo
mayormente de nicaragüenses, muy solidarios, que cuando se coordina alguna visita de Puerto Rico para Nicaragua, sea oficial o sea un grupo que quiera venir, se define cuáles son los objetivos, vemos qué recursos pueden estar disponibles para ellos y ver si esos objetivos van en correspondencia con lo que se plantean y qué personas de acá los pueden apoyar. Y de esa manera se han atendido una serie de delegaciones que también han venido a Nicaragua, como lo hicimos nosotros en los 80 cuando venían las brigadas. Claro. Interesante por demás. Estábamos con el historiador de Puerto Rico. Vamos entonces a una pausa y regresamos a la parte final de la hora de la historia viva. Adelante. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santamaría. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nutt, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nutt, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Regresamos junto al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, en la hora de la historia viva. Bueno, y regresamos nuevamente aquí con esta entrevista extraordinaria, ¿verdad? Para conocer lo que fue la historia de los puertorriqueños en la revolución nicaragüense de sandinista, ¿verdad? ¿Y qué conocían ellos, además de Roberto Clemente? ¿Qué conocían de Puerto Rico? Me imagino que la música y eso, pero muy poco, Pedro, ¿verdad? No, conocían de la música. Sí. Hay una anécdota con Daniel Santos, que antes del terremoto, él viene aquí a dar hacer una presentación, sale del hotel sin papeles, se va a buscar qué tomar por el vecindario, lo agarra la Guardia Nacional, le pregunta quién es él, dice, yo soy Daniel Santos, no le creen, y terminó preso. Y allí se puso a cantar en la cárcel y al ponerse a cantar se dieron cuenta que era Daniel Santos y lo sacaron. Eso está brutal, ¿oíste? De Daniel Santos. Y en cuanto a la actualidad política, ¿está complicada la situación o se puede vivir bien? Sí, no, está complicado. Eso, después cuando llegue por allá te lo explico en detalle. Como decía un amigo mío chileno, le tengo gratos recuerdos, yo le pregunté, ¿cómo están las cosas? Y me dice, ¿bien o quieres que te cuente? Exactamente, exacto. Yo tenía un amigo. Si tienes tiempo te cuento, no es el caso ahorita. Quedémonos en la brigada. Un amigo cubano que era exiliado, cuando yo fui a Cuba en el 2002, y me decía, cuando tú saludas a una persona y la saludes y te diga, tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te diga, no me puedo quejar,
tómalo literalmente, porque es un poquito difícil quedarse allí. En Nicaragua se conocía, en Puerto Rico lo conocían muy bien por la madera. En la madera de Puerto Rico, el pino de Nicaragua era muy apetecido por los buenos carpinteros de Puerto Rico, igual que la carne. Y el béisbol, evidentemente. En el béisbol, lógicamente, el béisbol eso era... Hay una anécdota de Roberto Clemente, cuando antes de irse para Puerto Rico, lo llevan a un hospital y él ve un niño que tenía las 2 piernas amputadas. Qué triste. Y él le dice, esto lo cuenta un periodista que estuvo con él presente, que él, pues, se pone a hablar con el niño, lo saluda, y viene y Roberto le dice, yo te voy a ayudar, yo voy a regresar. Eso fue prácticamente de sus últimas intervenciones que tuvo aquí en Nicaragua, ya cuando había terminado el compromiso de béisbol. Hay muchas cosas que unen a Nicaragua, también con Puerto Rico. Hay el caso, el oficial de inteligencia que participa detrás, como parte del equipo de la embajada norteamericana, en el asesinato de Sandino, en la planificación, no en la ejecución como tal, fue Winchit, que es el que de premio le dan jefe de la policía de Puerto Rico. Ese fue Riggs. Curiosamente, ese fue el policía Riggs, el comandante Riggs. Elisha Riggs. Después es justiciado por los nacionalistas. Los nacionalistas ya tenían vínculos, inclusive a Juan Antonio Correger, en el 1928, hay que afinar esa fecha, es llevado a juicio en Estados Unidos, le iba a iniciar un proceso por apoyar a los sandinistas, apoyar a Sandino. Y él, esa parte no está documentada, pero sí verbalmente le comentó a un compañero puertorriqueño, que cineasta, que él estuvo aquí en Nicaragua cuando fue la entrega de armas de Sandino en el 33. O sea que aquí hay es posible que haya una liazón entre ese evento y el otro, ¿no? Solo que no tenemos, además ese mundo también del mundo nacionalista, tampoco no había mucho documento, ni papeles, ni órdenes que quedaran constados de que eso fue así. Pero en el caso de Albizu Campo tenía un informe, ¿verdad? Un informe periodístico del New York Times. Sabes que los norteamericanos común y corriente les gusta el espectáculo. Entonces este hombre Riggs narra cómo se planificó todo y cómo lo mataron. Y Albizu Campo tenía ese periódico y tenía su 38 envuelto en ese periódico. ¿Tú me puedes creer que a los 2 años que ajustician a Riggs, se cumplen los 2 años precisamente que mataron a Sandino? Casualidades, pues un poquito, ¿verdad? Difícil pensar que es una casualidad que fue ese mismo día. Y posiblemente pues se cogió ese día precisamente por la conmemoración que implicaba, ¿verdad? Un poco para borrar esa historia. No, y Elisha Riggs también es un personaje. Elisha Riggs aparece en el Palacio de Invierno en Rusia en el 1917 con tropas británicas para extraer a Kerensky. Eso es increíble. Y la familia de Elisha Riggs era una de las familias de recursos en Estados Unidos que financian la parte de la construcción de la Casa Blanca. Estábamos hablando de un personaje... Tenían bancos y todo ese tipo de cosas. Era un personaje importante. Cuando lo llevan a Nicaragua, lo llevan con esa función. Y cuando llega a Puerto Rico, llega con la misión de neutralizar toda esa situación política que se iba generando en Puerto Rico, que generaba una mala imagen. No fue improvisado que lo trajeron aquí, tú sabes, fue eso fue con premeditación, alevosía, como dicen los abogados. Pues eso es un poco también lo de la brigada. En el caso mío, yo nunca vine como brigadista, pero sí era del equipo de apoyo ya aquí en Nicaragua, que lo recepcionábamos y buscábamos ubicación donde se iban a quedar, un poco viendo qué condiciones, también de seguridad, pero también pues el involucramiento de uno en el plano personal. En el intento de ser consecuente con lo que uno entiende que hay que hacer algunas cosas. Y en algún momento estuviste también en luchando contra los contras. Tuviste una intervención. Sí, estuve también. Primero fue cuando la amenaza de invasión, después de la invasión en Grenada, hay una amenaza de invasión a Nicaragua. 27, 28 de octubre del 83. Sí, señor. Y ahí se activa la defensa circular de Managua y yo me incorporo como parte de la estructura militar
para la defensa circular de Managua, o sea, del comité de recepción cuando llegaran. Okay. Después la situación se complica cuando se incrementa el accionar de la contra en el norte y ya me incorporo al norte y ya allí me tocó otra responsabilidad a nivel de tropas, pues, en tierra de ciego junto al Terrey. Claro. Quizás con la experiencia de Boy Scout y esas cosas sirvieron. Sí. ¿Qué tiempo tuviste en la milicia como tal? Esa primera vez me tocó 1 año. 1 año completo, wow. En la selva. En la selva. Ahí tuvimos, según yo estuve también como responsable, tuve como jefe de operaciones de un batallón de la Brigada Presidencial, de Juan José Quesada. Raya. O sea, que era mucha responsabilidad. Yo siempre digo, fui militar por necesidad y por conciencia, no porque me guste la vida militar, pero claro, hay momentos que no te queda de otra. Así de fácil, interesante. Las circunstancias te obligan. Exacto, qué cosa extraordinaria. Pero nada, sí, encantado. Hombre, seguro que sí, 1.000.000 de gracias y gracias por escucharnos, ¿verdad? Y por poder intervenir en el programa. Te lo agradezco mucho, Pedro. Vale, nos vemos pronto por allá. Encantado. Vienes para acá para el programa. Sí, y se me quedaron muchas cosas para hablar con el historiador, pero lo que me llamó la atención fue lo de Macondo, ¿verdad? Y antes de irnos, ¿verdad? 100 años de soledad es uno de los libros más importantes. Sé que los amigos que tienen Netflix pues la están viendo por ahí, ¿verdad? Dice Carlos que está súper cool verla en Netflix. Pero háblanos qué tuvo que ver allí Macondo con el evento que estuviste en Argentina. Mira, en una de las mesas había una compañera, una colega de México que estaba hablando, ¿verdad? Empezó su conferencia hablando del momento en que Macondo es un pueblo imaginario que va a crear García Márquez. Y entonces, en ese pueblo imaginario, van a padecer de insomnio. Entonces la gente dice, pues vamos a aprovechar, ahora trabajamos cualquier hora del día, pero ¿qué pasa? Que el insomnio les va a producir una falta de memoria. Entonces empezaron a escribir, la vaca es un animal que sirve para dar leche y hay que ordeñarla de tal hora. Entonces ellos pensaron incluso perder sus nombres. ¿Qué pasa? Que había un genio, un gitano, que se llamaba Melquiades. Y cuando regresa, él daba ¿verdad? Los gitanos eran como los circos que llegaban a los pueblos. Pues llega Melquiades y le dice, tómate esta pócima y salva a la gente, los pone a dormir y recupera la memoria. Entonces ella lo utiliza como un subterfugio, ¿verdad? Para hablar de lo importante de la memoria, pero como dice Pedro, ¿verdad? Ya como una cuestión de identidad para la historia. Así es. De ahí que sale eso. Interesante. Y recuérdese que usted puede ver esta historia y más en la página de aquí del Historiador Oficial en YouTube, ¿verdad? Sí, en Instagram también estamos. En Instagram, en Facebook. Busque Historiador de Puerto Rico, que ahí puede aprender más de la historia de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Carlos. 1.000.000 de gracias a ti también. Y gracias también al compañero Alexis. Que pase todo. Buenas tardes. Esta es la hora de la historia viva y sigue la programación de WPAB 550 Eco 93.1. Buenas tardes. Buenas tardes. Y WPAB